Bueno, aquí estamos de nuevo, como les prometí, y vamos a hablar de un tema que podemos decir pasó tal vez no desapercibido, porque por supuesto que hubo medios que publicaron y también se conoció, hubo conferencias de prensa, había mucha expectativa respecto de el nuevo reporte. En realidad es una parte, una parte más de un nuevo reporte que es el AR6, que hace el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y se conoció el trabajo del Grupo 2, que se conoció a principios de marzo, en donde habla, es muy interesante porque es un reporte que aporta mucho respecto de cómo la crisis climática está afectando y va a afectar a las regiones en el mundo. O sea, es un reporte regional. Habla puntualmente de América Latina, habla de la Argentina también, pero también habla de Europa, también habla obviamente de Asia, habla de cosas interesantísimas como la mala adaptación y esto que yo les mencionaba anteriormente, ¿no? Bueno, en apenas 18 años, si no hacemos nada, hay lugares del planeta, obviamente que no todos, pero hay lugares que podrían ser inhabitables. Así que bueno, hoy con un gran esfuerzo de producción, como siempre Patricia González, que nos consigue gente muy prestigiosa, estamos en contacto con el doctor José Manuel Moreno Rodríguez, que es catedrático de Ecología de Ciencias Ambientales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Además es editor revisor del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, del capítulo 13, referido a Europa, y bueno, además siendo autor principal, coordinador del IPCC, el organismo, recordamos, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2007-2008. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a él, que ya está conectado. Muchísimas gracias por atendernos, doctor. Laura Rocha lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, muchísimas gracias, es un placer poder conversar con usted y que nos atienda. Decía que, bueno, los medios del mundo, por supuesto que le dieron importancia, pero bueno, y especialmente en Europa, la guerra nos está sacando un poco de agenda, ¿no? Sí, la guerra nos está sacando de agenda, pero con ser importantes, ser terrible, las guerras, todas ellas lo son. No podemos obviar que el tema del cambio climático significa, muerte, significa pena, significa penumbre para muchísimas personas en el mundo, ¿no? Y sobre todo significa que si no lo abordamos, pues no vamos a vivir tan bien como queremos vivir, ¿no? Así es que es un tema que no podemos dejar de lado, ni muchísimo menos, ¿no? Claro, bueno, absolutamente. Pero en términos de acción climática, ¿usted qué cree? ¿Esto retrasa la acción? Por ejemplo, estamos teniendo noticias de que por el propio conflicto y la falta de recursos e incluso la suba del precio de muchos recursos primarios, empiezan a generarse y a dispararse precios que hacen que, por ejemplo, China anuncie que va a volver a incrementar, por ejemplo, la producción de energía en base al carbón. Esto que obviamente nos perjudicaría y mucho como planeta, ¿no? Como mundo, como humanidad. Claro, bueno, digamos que si alguien quería una excusa, pues ya tiene todas las excusas que quiere, ¿no? Claro. Entonces, pues, como decimos en España, se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? China es el gran emisor, se está haciendo un gran esfuerzo precisamente por alejarnos de las energías fósiles, porque gran parte del conflicto que hay detrás ahora mismo en Europa pues está relacionado precisamente con la energía, ¿no? Así es que eso de que haya unos sitios del mundo donde hacia allá van cada segundo unos enormes tubos por donde circulan millones de dólares, pues en fin, esto no es, digo, lo más saludable, ¿no? Es mucho mejor que cada uno tengamos pues nuestras fuentes renovables, que son las que tenemos encima de nosotros, y evitamos esa distorsión tan tremenda que supone pues eso, esas ingentes cantidades de dinero que van a aquellos que han sido premiados por la naturaleza y que tienen, digamos, estas fuentes de energía, ¿no? Sí, absolutamente. Así es que, sí, la energía está detrás. Es raro que las guerras están siempre detrás de riqueza, de recursos, y bueno, pues en este caso también lo está, ¿no?
Y doctor, le hago una consulta respecto puntualmente del reporte, digamos, del reporte hecho por el Grupo 2. ¿Cuál cree que es el mayor aporte de este nuevo estudio científico? Bueno, pues el mayor, quizás el tono de las amenazas que se ciernen sobre el planeta, ¿no? Lo he escrito en uno de nuestros periódicos, en el País, una nota cortita, porque también me hicieron esa pregunta, ¿no? Y lo que viene a decir este informe por primera vez, y ando un poquito el camino para atrás, ¿no? En 2007, en la reunión del plenario del IPCC en Valencia, los compañeros del Grupo 1, usted ha mencionado que hay 3 grupos, el Grupo 1 es el que se encarga de la parte física, ¿no? Pues los compañeros del Grupo 1 ya concluyeron que el calentamiento del sistema climático era inequívoco, es decir, que la ciencia no tenía dudas de que el hombre de que estábamos alterando el sistema al calentarlo, ¿no? En el grupo 2, que tratamos de los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad, siempre, digamos, hemos envidiado, entre comillas, a los compañeros del grupo 1, porque claro, los compañeros del grupo 1, los físicos, tienen sus satélites, tienen sus sondas, tienen, en fin, toda una gran información que se recopila mundialmente y podrían emitir informes y conclusiones a nivel global. Eso no existe para, por ejemplo, qué sé yo, si va a haber un impacto sobre una producción agrícola o sobre una determinada enfermedad en un sitio dado, o si un determinado ecosistema va a verse afectado. Claro, esto es muy infinitamente más variado, ¿no? Entonces, nosotros en el cuarto informe pudimos decir que ya veíamos impactos, pero no los podíamos generalizar. En el quinto, el cuarto lo presentamos en 2007, el quinto en 2014, dijimos, bueno, los impactos ya son generalizados, pero nos faltaban todavía grandes evidencias para decir, bueno, el planeta está en cambio. Y lo que dice ahora este sexto informe es, bueno, los impactos ya son generalizados y notamos a nivel global que han cambiado el funcionamiento del planeta y de los sistemas sociales, ¿no? Por lo tanto, ese es quizás el punto más importante. Es decir, el hombre ha cambiado, y lo atestigua el informe del IPCC, ha cambiado precisamente nada menos que el funcionamiento de nuestro sistema Tierra, ¿no? Esto es fuertísimo, ¿no? Porque si recordamos, exacto, si recordamos, no sé, allá por el 2000, cuando empieza a utilizarse la palabra antropoceno, realmente es como que entonces este reporte viene a confirmar todas esas teorías, digamos. Sí, es lo que ahora ya inequívocamente viene a decir, porque se usa la palabra inequívoco, es que hemos alterado el planeta de una manera inequívoca. Es decir, ahora el hombre es el dueño de lo que ocurre en el planeta. Bueno, ciertamente a mí no me hubiese gustado oír eso. Es mejor que la naturaleza hubiese ido por su cuenta y que nosotros no la toqueteásemos, ¿no? Porque, entre otras cosas, nosotros somos muy peligrosos y no hay más que ver las cosas que hacemos con nuestros congéneres, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y doctor, es mucho más fiable la naturaleza que nosotros. Que nosotros, claro que sí. ¿No? Y hablando de eso, porque bueno, es verdad que es más fiable, pero con esta intervención que el hombre han hecho, también digamos, ha generado que sea imprevisible en algunas cosas, como por ejemplo la ocurrencia de eventos extremos y obviamente la ocurrencia, por ejemplo, de olas de calor o de inundaciones o de lluvias extremas. Y hay este informe hablaba y dice específicamente que va a haber lugares inhabitables. O sea, esto a mí me parece como fuertísimo en términos de uno decir, bueno, ¿qué hacemos con esa gente, no? Porque nosotros, incluso los periodistas que nos dedicamos a escribir sobre esto hace muchos años, y hablar sobre esto hace muchos años, decimos, bueno, sí, las islas, digamos, los territorios más comprometidos. Ahora, ¿cómo se piensa en el mundo? O sea, por ejemplo, ¿cómo podemos mudar toda la población de una isla? Es algo... Bueno, no, imposible. De una isla, y de todos lados, porque cada país tiene lo que llamamos personas y grupos vulnerables, ¿no?
Y efectivamente cuando se dice, bueno, va a haber zonas del planeta que se hacen inhabitables, una de las razones por qué se dice esto tiene que ver con las temperaturas extremas, ¿no? Y esto se basa en lo siguiente. Cada uno vive en donde vive y allí pues de vez en cuando hay una temperatura extrema, ¿no? A veces esa temperatura es tan extrema que se producen mortalidades. Normalmente en los sitios que habitamos, casi todo el mundo ahora mismo, salvo algunos pocos sitios, es raro que tengas algún día a lo largo del año donde se produzcan esas temperaturas extremas. Pues bien, en algunos de los escenarios que se utilizan, en bastantes zonas en el entorno del Ecuador, prácticamente todos los días del año se volverán tan extremos como esos días bajo los cuales hemos observado mortalidades debido a exceso de calor. Por eso el IPCC dice, bueno, en algunas zonas es que el clima se volverá será inhabitable. Bueno, será difícil habitar, porque si todos los días estás con una temperatura tan caliente, pues realmente es difícil vivir ahí, es difícil hacer actividades, porque cuando hace tanto calor lo único que puedes hacer es estarte quieto y no producir tu propio calor interno para no, en fin, empeorar la cosa y dejar que el cuerpo se refrigere. Pero claro, si fuera tienes 40, 41, 42, 43 grados, nuestro cuerpo no puede ponerse a esas temperaturas, porque nuestro cuerpo le gusta estar a 36,5, 37, y ya sabemos que a partir de ahí nos da la fiebre y que a partir de una determinada temperatura nos ponemos mal. Así es que si estás en 40, 41, 42, el cuerpo tiene que refrigerarse. Absolutamente. Bueno, ese concepto de bulbo húmedo, ¿no? Sí, que incorpora este informe, no sé si quiere explicarlo usted para que yo no me equivoque, sí. a qué se refiere, y es esto, bueno, ¿no? Se refiere a la capacidad, que precisamente, la temperatura, se puede medir la temperatura seca, que es la que normalmente medimos todos, pero hay una temperatura que lo que mide también es la capacidad de evaporación de agua, porque como decía antes, nuestro cuerpo, si vivimos a 40 grados, necesariamente tenemos que refrigerarnos, y la manera de refrigerarnos es perder agua. Pero claro, si la atmósfera en la que vives también tiene mucha humedad, entonces no puedes refrigerarte, y en esas circunstancias simplemente te mueres. Todos sabemos que no es lo mismo una temperatura de 30 grados en un sitio seco que en un sitio con una alta humedad relativa del aire. En un sitio seco, Madrid, por ejemplo, en Madrid los 35 grados, 36 grados se toleran perfectamente, porque es muy seco. Pero probablemente en el mismo Buenos Aires, en muchas de las ciudades costeras que tienen una alta humedad, las ciudades costeras aquí españolas, por ejemplo Barcelona, 35 grados con alta humedad es insoportable. Esa es la diferencia, es lo que usted mencionaba de la temperatura de bulbo seco o de bulbo húmedo, ¿no? Normalmente medimos la de bulbo seco, pero para mantenernos es muy importante que no solo haya temperatura, sino que fuera la atmósfera sea lo suficientemente seca para que nuestro cuerpo pierda el agua que tenemos y nos refrigeremos. Sí, absolutamente. Bueno, quedó clarísimo entonces que, bueno, este es un nuevo descubrimiento después de más estudios científicos y más estudios científicos, ¿no? Yo recuerdo... No es nuevo. Fíjese que esto lo estudian los militares americanos en la Segunda Guerra Mundial. ¡Wow! Porque, claro, sí, esto viene de muy detrás, para calcular el esfuerzo que podían hacer los soldados, sobre todo en las zonas del Pacífico, en la Guerra del Pacífico, porque allí había muchísima humedad y veían que los soldados no podían operar, o sea que viene de lejos. Wow, impresionante. Y digamos, una consulta más respecto de este reporte, porque en 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París, se acuerda que el IPCC hasta ese momento, e incluso la comunidad internacional más que el IPCC, porque la verdad es que por presión del IPCC y de los científicos y de la sociedad civil, digamos, se incluyó el 1,5 grados como límite, digamos, de la temperatura, del aumento de la temperatura media global, ¿no? Antes, siempre hasta ese momento se manejaba 2 grados. Los pequeños países. Los pequeños países, exacto. Claro, que veían amenazada su integridad
Y porque en el IPCC siempre, a ver, retrocedamos. Cuando se firma la Convención de Cambio Climático en Río de Janeiro, allí la Convención, su objetivo dice, bueno, vamos a intentar evitar una interferencia peligrosa sobre el clima. Y nunca se le había puesto una cifra. Es decir, ¿qué es un clima peligroso? ¿Hasta qué temperatura podemos subir? Y en el cuarto informe y en el quinto, además, también se hizo un esfuerzo por ponerle una cifra. Y se pensaba que esa cifra estaba en torno al 2. Y ciertamente, en el 2, un aumento de temperatura de 2 grados, el clima se vuelve difícil de manejar, que es al fin y al cabo lo que significa eso de efectivamente un clima peligroso, ¿no? Pero el Acuerdo de París incluyó 1,5 a instancias, como decía, de algunos países, pequeños países isla, que veían que su integridad podía estar totalmente amenazada. Y, además, en el Acuerdo de París se encargó al IPCC que hiciese un informe sobre qué supondría calentarse 1,5 o 2 grados. Porque hasta entonces había muy pocos análisis sobre los impactos de la temperatura de un incremento de temperatura de 1,5. El descubrimiento que hace el IPCC cuando hace ese informe de 1,5 es que en 1,5 nos encontramos ya muchísimos impactos, que prácticamente cada décima de grado supone un aumento considerable de los riesgos y que además el tiempo que tenemos para calentarnos 1,5 o en vez de 1,5, 2 grados centígrados apenas suponía unos cuantos años. Es decir, que el esfuerzo más valía la pena empezar a hacerlo cuanto antes y ya para calentarnos 1,5 y no 2, porque 2 lo que hacíamos era aumentar los impactos y prácticamente no nos daba tiempo de maniobra, ¿no? Con lo cual el informe de 1,5 cambia, digamos, todo el panorama y es en Glasgow, ya en la COP de Glasgow, donde el objetivo de ir a 1,5 grados es donde empieza ya a establecerse, porque apenas ganamos con ir a 2 y sobre todo perdemos mucho en términos de muchos más impactos y muchos más riesgos. Claro, absolutamente. Y una consulta, doctor, ¿qué significa que lleguemos a 1,5? Porque muchas veces se piensa que, bueno, la inercia, y muchos científicos explican también que la inercia podría hacer que, bueno, en los próximos años, incluso en la próxima década, se alcanzara el 1,5 grados de aumento global de la temperatura media. Ahora, ¿esto es posible de revertir o ya ahí estaríamos en un borde muy peligroso? No, estamos en el precipicio. A ver, cada gramo de dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera hace sus efectos durante muchísimo tiempo. El grueso lo va a hacer en la primera década o algo así, ¿no? De manera que lo que acabamos de emitir hasta hoy mismo, eso ya nos va a seguir calentando. Es decir, si nosotros mañana dijésemos no se emite ni 1 grado más, el clima no empezaría a bajar la temperatura, sino que seguiríamos calentándonos durante un cierto tiempo. Es como el gran petrolero que le das la señal de que se pare, pero claro, lleva una inercia y aunque tú le digas párate, el petrolero va a seguir moviéndose hasta que al final se pare. Va a pasar mucho trecho, ¿no? Pues aquí pasa exactamente igual. Y lo que tenemos emitido casi nos pone ya en el entorno de 1,5 grados. Y como no es posible modificar bruscamente la reducción de las emisiones, fíjese que el cierre que se produjo durante el 2020 como consecuencia del COVID-19, mundialmente supuso una disminución del 8% de las emisiones. Pero es que para intentar no pasar 2 grados centígrados, de aquí a 2050 tendríamos que estar haciendo prácticamente eso todos los años. Y como eso no está a nuestro alcance, eso pues, es difícil, ¿no? Claro, eso quiere decir que 1,5 pues casi lo podemos dar por seguro. En todo caso, pues habría que poner en marcha mecanismos para que si nos pasamos podamos retirar de la atmósfera parte de esos gases
que han hecho que nos pasemos y todo eso habría que empezar a hacerlo ya mismo. Y las circunstancias por las que estamos atravesando ahora pues no son precisamente las circunstancias más favorables para el concierto y la gobernanza mundial. Más bien podemos estar al borde de una tercera guerra mundial, ¿no? Y no soy yo quien lo ha dicho, ¿no? No, sí, absolutamente. Y doctor, en ese contexto, ¿qué esperanza nos queda? ¿Medidas de adaptación? El reporte habla de medidas de adaptación de buenas, digamos, como con un balance y una evaluación positiva, pero también medidas de mala adaptación, de por ejemplo, acciones que se han tomado en estos últimos años y que no han resultado, no han resultado buenas. ¿Cómo podemos hacer para no dejar como un mensaje apocalíptico, sino que, bueno, todavía claro, igual tenemos un tiempo de acción, pero bueno, ¿cuál sería su mensaje? El IPCC dice, tenemos un tiempo de acción, es uno de los mensajes que da. Dice, tenemos tiempo todavía de actuar, pero la ventana que tenemos es muy pequeña y además se estrecha rápidamente, ¿no? Claro, cuando se ha hecho esa conclusión no teníamos la guerra, o sea que la ventana nos han pegado un portazo a la ventana, ¿no? Aún así hay que ser positivo porque más tarde o más temprano tenemos que abandonar los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles nos hacen vivir peor, no mejor. Esto es así, hay que interiorizarlo, ¿no? Por tanto, hay que ponerse en marcha, hay que desarrollar las energías renovables, eso cuesta dinero, pero cuanto antes hay que dejar de subvencionar a los combustibles fósiles y ponernos a trabajar en las energías renovables, que cada uno tiene la suya, con lo cual pues no dependes de un tercero, ¿no? Entonces esa es la esperanza. Mitigar, es decir, reducir emisiones, reducir todo lo que se haga y se diga es poco, ¿no? Pero mientras tanto, como el clima ha cambiado ya y va a seguir cambiando, pues no queda más remedio que ver qué podemos hacer para que los riesgos que trae ese nuevo clima pues no produzcan los impactos tan indeseados que nos estamos encontrando, sobre todo a través de los fenómenos y episodios meteorológicos y climáticos extremos, es decir, las olas de calor que ustedes la están sufriendo ahora en Argentina, en Buenos Aires. No hace mucho, la última vez que yo estuve, pues estábamos en ola de calor. En Tokio han tenido olas de calor que nunca en la vida hubiesen tenido esas olas de calor. El año pasado, la gente se recordará, a principios del verano estábamos en Canadá, estamos en temperaturas de 49 grados. Es decir, el clima ha cambiado y van a seguir ocurriendo cosas, con lo cual tenemos que saberlo y prepararnos para ello. Y eso es lo que significa adaptación. Adaptación es cuál es mi riesgo y qué puedo hacer yo para minimizar sus impactos. Claro, como el clima no lo puedo cambiar a corto plazo, sí puedo cambiar en lo que los científicos llamamos exposición y vulnerabilidad. Por ejemplo, por exposición significa que tengas cosas expuestas a un peligro meteorológico. Me explico. Las casas las puedes construir en zonas altas o en zonas bajas. Si las construyes en zonas bajas, estás expuesto a la inundación. Si las construyes en zonas altas, no estás expuesto. Si las pones en una ladera que se puede venir abajo como consecuencia de lluvias torrenciales, estás expuesto. Si las pones en unas zonas donde no se pueda venir la ladera abajo, no estás expuesto. Y además entra la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es algo interno que tenemos. Vulnerables son los que tienen poco, los que no tienen recursos, los que no tienen oportunidades. Bueno, pues tenemos que identificarlos para darles las más oportunidades posibles para que cuando ocurra el riesgo, cuando el riesgo se materialice, pues no se lleven el golpe, digamos, en plena cara, ¿no? Sino que estén un poco preparados, ¿no? Absolutamente. Ahora mismo, doctor, por ejemplo, y acabo, si me permite, si tenemos tiempo. Por ejemplo, las olas de calor que antes ocasionaban miles de muertos aquí en Europa, ahora mismo ya se anticipan, se prevén, se avisan, se sabe quién es vulnerable, se actúa y, por tanto, no es que no produzcan muertos, siguen produciendo muertos, pero no nos producen a miles, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo podemos prepararnos mediante la adaptación.
Sí, es clarísimo ese ejemplo, le agradezco que lo haya dado. Ahora, mi pregunta tenía que ver, y sí, bueno, ya se nos termina el tiempo, así que es la última pregunta, pero tiene que ver con este tipo de medidas y este tipo de acciones. Si bien, por ejemplo, la generación de energías renovables podría ser una generación incluso individual, porque cada uno podría generar su propia energía y consumirla, la salida y las acciones tienen que ser colectivas, digamos, no que yo haga una cosa sola como individuo no hace que todos la podamos hacer, ¿no? O sea, digamos, esto tiene que transformarse en políticas de Estado. Y eso sí lo deja bien claro. Y de gobernanza mundial, es incluso más allá, que un Estado solo no puede hacer nada. O sea, que va mucho más allá, ¿no? Por eso el concierto mundial es absolutamente necesario, ¿no? Y ya vemos que los conciertos mundiales se pueden alcanzar. O sea, hemos visto en Europa que frente a esta guerra ha tomado una serie de decisiones que, en fin, los que somos conocedores del mecanismo europeo no nos imaginamos que podrían alcanzarse. Es decir, el sentido de la urgencia hace que te movilices, ¿no? Bueno, pues aquí estamos ya ha sonado el gong, o sea, estamos fuera. Y entonces es urgente que todos los gobiernos, sobre todo que no eviten medidas cortoplacistas que supongan retraso de decisiones de décadas. Por ejemplo, si ahora para salir de este impasse dicen, bueno, vamos a construir centrales de carbón. Una central de carbón va a tener una vida media de 40 a 50 años, con lo cual hemos retrasado todo el problema un medio siglo, ¿no? O sea, hay que evitar eso, ¿no? Hay que evitar tomar medidas que supongan que nos quedemos bloqueados en ellas durante muchísimo tiempo y que nos impidan avanzar, ¿no? Y para eso cada uno de nosotros tenemos que andar el camino, pero no seamos ingenuos, ¿no? O sea, nosotros no podemos, cada uno de nosotros no puede individualmente frente a un riesgo de tal magnitud. Así es que son los gobiernos, incluso como decía más allá, es la gobernanza mundial, son los conjuntos de los gobiernos los que deben ponerse de acuerdo para implantar medidas que nos sean beneficiosas para todos. Pero bueno, mientras tanto, pues cada uno lo que vaya haciendo, pues eso, en fin, un grano no hace montón, pero contribuye a hacerlo, ¿no? Así es que no perdamos esa perspectiva al tiempo que sobre todo exigimos a quien nos gobierna, que es quien tiene la mayor responsabilidad, que adopte esas medidas. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias por el contacto con Cuestión Ambiental. Un lujo haberlo tenido en este programa. Un placer estar con ustedes. Un saludo. Hasta luego. Bueno, escuchamos entonces al doctor José Manuel Moreno Rodríguez, catedrático de Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es editor, revisor del capítulo 13 del último reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático del Grupo 2 de las cuestiones físicas y regionales de los impactos de la crisis climática. La verdad, dejó muchísimos mensajes. Si quieren volver a escucharlo, pueden entrar al sitio web de la radio y vuelven a escucharlo porque la verdad muchas conclusiones, muchas afirmaciones y preparándonos además porque el 4 de abril también va a haber un nuevo reporte, pero que va a hablar ya de las cuestiones del uso de la energía, o sea que será también fundamental para tener un mejor panorama. Bueno, espero que les haya interesado, pero no se vayan porque todavía sigue Cuestión Ambiental.